Buenos días, mi nombre es Helmut, somos Modeaní, un grupo de oración y estudio, y hoy día veremos la Parashá Vayera. Quien va a exponer es nuestra hermana Jenny. Hermana Jenny, adelante. Amén. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, bienvenidos y vamos a proceder con el inicio de la... Pedirle por favor a mi hermano Helmo que nos dé la bendición antes de leer la Torah. Perfecto, mi hermana. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacharnan banu mikol hamim, benatan lanu et Torah, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, el que nos escogió entre todas las naciones y nos ha dado su Torá. Bendito eres tú, eterno dador de la Torá. Amén. Gracias. Vamos a hacer un pequeño resumen del significado del nombre de lo que es la Parashá Vayera, que en su significado en español sería "y él apareció". Esto se refiere a la revelación divina hacia Abraham de parte de Elohim, simbolizando la cercanía de lo divino con la humanidad. Y él apareció. Es importante espiritualmente, pues esto marca un diálogo directo entre Elohim y el hombre, enfatizando la fe, la obediencia y la transformación personal. Este encuentro íntimo entre Abraham y Elohim invita a los creyentes a estar atentos a las manifestaciones divinas en sus vidas, guiándoles hacia un camino de fe y compromiso. Adonai se manifiesta en nuestras vidas en todo momento. No siempre lo percibimos, pero quienes ya pasamos tiempo caminando en el sendero de la palabra y del camino del Señor, sabemos que Él está en todo tiempo con nosotros. Algunas veces sus milagros son notables, otras veces quizás pasan desapercibidos, pero Él siempre eh, se nos aparece, se nos presenta, nos guarda y nos cuida. Gracias. Ahora vamos a proceder con la lectura de las diferentes aliyas que ya han sido designadas. Entonces le voy a pedir a mi hermana Ivonne, por favor, que proceda con la primera aliyá que Amén, está hermano. ahí indicando. Amén. Gracias. Después le apareció a Yahweh en el encimar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavar los pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda.
Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. Amén. Gracias, hermana. El Eterno la bendiga. Muchas gracias. En esta parasha, en esta aliyá, Adonai se aparece a Abraham en forma de 3 hombres y uno de ellos promete a Abraham que Sara tendrá un hijo. Isaac es un hijo cuyo nombre será Isaac. En su vejez, a pesar de la incredulidad de Sara, el padre va a cumplir esa promesa en un tiempo más. Procedamos con la segunda aliyá, por favor, hermano Juan Carlos. Amén. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Abraham intercede por Sodoma. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Entonces Yahweh le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Yahweh. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Yahweh, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. ¿Qué pasa, mamut? Y Vení. volvió a hablarle y dijo, Vas a llorar, boludo. Vení. quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió,
por amor a los 10. Y Yahweh se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. El Eterno lo bendiga. En esta aliyá, destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham ruega a Adonai por Sodoma. A pesar de sus súplicas, las ciudades son destruidas por su iniquidad. Pero Lot y sus hijas son salvadas por misericordia divina, mientras su esposa se convierte en sal al mirar atrás. Procedamos a la tercera aliyá, que la va a leer la hermana. Amén, hermanos. Gloria al Eterno. Gracias a Dios por este día y por esta nueva paracha que cada semana me levanto con mucha emoción a aprender más. Bueno, la palabra del Señor dice así. Bereshit 19:1 dice, y llegaron los mensajeros a Sedón esa tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sedón, y los vio. Lot se levantó y salió al encuentro de ellos, y se postró con rostro en tierra. Y él dijo, he aquí ahora mi Adonín, desvíense, les ruego, a la casa de su siervo, y estén toda la noche, lávense los pies, y se levantarán temprano y sigan por su camino. Y ellos respondieron, no, porque en la plaza pasaremos la noche. Y él los presionó en gran manera. Y ellos se desviaron con él y entraron a su casa. Y él les hizo una comida y matzá, que él horneó, y ellos comieron. Pero antes de que pudieran ir a dormir, los hombres de la ciudad, los sedomí, rodearon la casa de jóvenes y viejos y todo el pueblo juntos. Y ellos llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los anashim, los hombres que vinieron a quedarse contigo esta noche? Sácalos afuera a nosotros, queremos conocerles. Y salió a ellos Lot a la entrada y le cerró la puerta detrás de él. Y dijo, les ruego, hermanos, no hagan maldad. He aquí les ruego, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Yo las sacaré a ustedes y les ruego hagan con ellas lo que crean bueno a sus ojos. Solo que en estos hombres no hagan nada porque han venido bajo la sombra de mi techo. Y ellos dijeron, échate hacia atrás, este vino aquí para habitar y ahora no quieren gobernar nos quiere gobernar como juez. Por eso trataremos peor contigo que con el resto. Y presionaron los hombres contra Lot con fuerza y se acercaron para romper la puerta. Y extendiendo los hombres sus manos, trajeron a Lot dentro de la casa y cerraron la puerta. Y los anashim que estaban en la puerta de la casa, ellos le hicieron con ceguera desde el más pequeño hasta el más grande, y se fatigaban por encontrar la puerta. Y dijeron los hombres a Lot, ¿tienes aquí algunos más aparte de ti, yernos, tus hijos, tus hijas, y todos los que tengan en esta ciudad? Sácalos de este lugar, porque nosotros destruiremos este lugar, porque es grande el clamor delante de Yahweh, y nos ha enviado Yahweh a destruirlo. Y salió Lot y habló a sus yernos, quienes habían de tomar a sus hijas, y dijo, levántese y salgan de este lugar, porque destruirá Yahweh esta ciudad. Y pareció burla ante los ojos de sus yernos. Y cuando la mañana subió, apresuraron los mensajeros a Lot, diciéndole, levántate, toma a tus hijas y a tus 2 hijos y que están aquí para que no sean consumidos con la maldad de esta ciudad. Y él se detenía, así que los hombres lo tomaron de sus manos de sus manos a las hijas, porque la compasión de Yahweh estaba sobre él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad.
Y sucedió que cuando ellos lo habían llevado fuera, le dijeron, escapen por sus vidas, no miren hacia atrás y no se detengan en nada, la llanura, la montaña, escapa para que no sean consumidos. Y dijo Lot a ellos, te ruego, Adonai, mi Adón, he aquí te ruego, si ha encontrado tu siervo favor ante tus ojos, y tú has engrandecido tu gesed, tu gracia, la que has mostrado al salvar mi alma, no puedo escapar hacia las montañas, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí te ruego, hay una ciudad cerca para huir allá, y es pequeña. Oh, te ruego, déjame escapar allí. No es solo pequeña, y vivirá mi alma. Amén. Amén. Gracias, hermana. El Eterno la bendiga. Muchas gracias. Amén, hermano. Esta tercera aliyá nos habla de ya del el hecho de sacar a Lot fuera del lugar. Entonces, aquí dice que temiendo por su vida, Abraham, perdón, esto está un poco equivocado. En esta tercera aliyá, en el resumen, nos habla de la compasión y misericordia del Padre hacia Lot y su familia, y a pesar de la duda y el temor que tenía Lot, los logra sacar del lugar y los lleva fuera para que ellos no caigan conjuntamente con toda la gente malvada que iba a ser castigada. Vamos a proceder con la cuarta aliyá, que la va a leer nuestra hermana Erika. Amén, hermanos. Continuando con la lectura, la palabra de Dios dice así. Y le respondió, y he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Adonai hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Adonai desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Adonai, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Elohim las ciudades de la llanura, Elohim se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy.
La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Amén. Amén. Gracias, hermana. Que el Eterno la bendiga en esta aliyá. Vemos también nuevamente la misericordia del Padre, pero también aquí se ve un error cometido por por la familia de Lot, la debilidad y el temor de creer que ya no había nadie en la tierra debido a lo que había sucedido, les lleva a cometer un acto que no era correcto, ¿no? Con su padre. El Eterno es bueno y fiel y a pesar de todo ello, va a obrar de una manera especial con toda esta situación. Vamos a proceder con la quinta aliyá, por favor. La leer nuestro hermano Raciel. Amén, amén. Sería desde el Génesis 20, del 1 al 18, ¿no es cierto? Amén. Dice Abraham y Abimelech. Ah, Dice, de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Chur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, vuélvete devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, más no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para
y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Yahweh había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Amén. Amén. Gracias, hermano. El Eterno lo bendiga. En esta lectura, como un pequeño resumen, se puede entender que Abraham, temiendo por su vida, engaña a Abimelech, diciendo que Sara era su hermana, pero Adonai interviene protegiendo a Sara de ser tocada y advirtiendo a Abimelech en sueño que la llevara, la restituyera a su esposo sin tocarla. Vamos a proceder con la lectura de la aliyá número 6. Hermana Ima, por favor. Hermana Ima. Perdón. Dice así la palabra entonces de nuestro rey. Visitó Adonai a Sara como había dicho, e hizo Adonai con Sara como le había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había dicho. Al hijo que le nació y que dio a luz Sara, Abraham le puso por nombre Isaac. Circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Tenía Abraham 100 años cuando nació su hijo Isaac. Entonces dijo a Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara había de amamantar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, y ofreció a Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Estas palabras le parecieron muy graves a Abraham, por tratarse de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te preocupes por el muchacho ni por tu sierva. Escucha todo cuanto te diga Sara, porque Isaac te será llamada descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Al día siguiente, Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. Lo puso sobre su hombro y se lo entregó al muchacho y la despidió. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando le faltó el agua del odre, puso al muchacho debajo de un arbusto. Se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Adonai ha oído la voz del muchacho, ahí donde está. Levántate, toma al muchacho y tenlo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Fue Agar, llenó de agua el odre y dio de beber al muchacho. Adonai asistió al muchacho, el cual creció, habitó en el desierto y fue tirador de arco. Vivió en el desierto de Parán y su madre tomó para él mujer de la tierra de Egipto. Amén. Amén, hermana. Gracias. Que el Padre la bendiga. En esta aliyá hay dos acontecimientos, que es el nacimiento de Isaac. Aquí Adonai cumple la promesa que tenía hecha Abraham y Sara con el nacimiento de su hijo, cuyo nombre significa reirá, simbolizando la alegría, la confirmación de la alianza que el Eterno tenía con Abraham. Y también está la expulsión de Agar e Ismael. Agar e Ismael, Agar e Ismael son expulsados por instancias de Sara, ya que ella ve cómo él se burlaba de su hijo. Entonces, Adonai le dice a Abraham que no se preocupe, que él va a ser protegiendo al niño y va a ser su socorro en todas las situaciones que él va a tener y va a ser de él también una gran nación.
Procedamos con la siguiente alía, por favor, hermano Matías. Amén, mi hermana. Bueno, damos gracias al Eterno por este día. Leo la séptima alía, Génesis 21, del 22 al 22-24. Amén, en el nombre de Jesús. Aconteció que en aquel mismo tiempo que habló Abimelech, edificó el príncipe de su ejército, Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Respondió Abraham: Yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua, que los siervos de Abimelech le habían quitado. Le respondió Abimelech: No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo a Abimelech a Abraham: ¿Qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y ficó el príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Adonai, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Adonai le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Yahweh proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Adonai será provisto. Y llamó el ángel de Adonai a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Adonai, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada la noticia a Abraham, diciendo: He aquí que también
Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram. Keser, Asó, Pildas, Gilaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llama Reuma. Dio a luz también a Teba, a Gaham, y Tajas y a Maaca. Amén. Palabra del Eterno. Amén. Gracias, hermano. El Padre lo bendiga. Muchas gracias. Como un pequeño resumen, aquí se ven 2 puntos específicos. Uno es el tratado de Abimelec. Abraham y Abimelec hacen un pacto en Beerseba, asegurando la paz y los derechos de los pozos de agua. Abraham planta allí un tamarisco y adora a Adonai, reafirmando su fe y compromiso con la tierra prometida. Y el otro punto es el sacrificio de Isaac, el Akedah, que es la prueba suprema de fe que tiene Abraham, ya que Adonai le pide que sacrifique a su hijo. Abraham, sin cuestionar, sin preguntar, procede, pero el padre, viendo su corazón, lo detiene y proporciona un carnero en el lugar para reafirmar la provisión y la protección que él iba a tener con Abraham y con toda su simiente posteriormente. Esas serían la lectura de la parashá. Voy a pedirle a mi hermano Helmut que por favor lea la oración que se refiere a la conclusión de la lectura. Gracias. Amén, mi hermana. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu Torah emet. Behayei olam natá betoheinu. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y has plantado la vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Amén. Vamos a hacer ahora una especie de resumen, sobre todo con ese estudio que lo utilizan nuestras hermanas Katy, nuestro hermano Iván, y otras personas, que es Pardes, haciendo una óptica más detallada de la palabra que el Eterno nos proporciona en su palabra. Aquí tenemos un resumen de lo que significa Pardes, el Peshav, que es literal, que es la interpretación literal, directa, histórica del texto, que dice el texto, el Remez, que es simbólica, busca conexiones, tipologías y paralelismos con otros textos. Luego está el Derash, que es la aplicación, la explicación, que es el significado moral de la enseñanza práctica, y el Sot, que es la revelación, los misterios mesiánicos, cómo el texto revela al Mesías. Vamos a proceder con el Pesach en este momento, para hablar de lo que es lo literal, donde Adonai se manifiesta en todo lo que sucede. La Parashá Vayera narra episodios cruciales en la vida de Abraham y su relación con Adonai. La visita divina en Manre destaca la fe sobre la lógica humana y la capacidad de Elohim para cumplir promesas aparentemente imposibles. Sabemos que pensar que el Eterno pueda bajar y hablar con un hombre es algo que no cabe en nuestra mente, pero para Él no hay nada imposible y Él lo hace por medio de un cuerpo físico que es denominado como la Manre del Eterno, ¿no? El juicio de Sodoma y Gomorra resalta la justicia de Elohim y su misericordia hacia los justos.
El sacrificio de Isaac simboliza la obediencia recompensada con provisión y prefigura de la redención futura que va a haber de parte del Mesías. Hay una pregunta que se hace en Génesis 18:25, donde dice, ¿hay para Adonai alguna cosa difícil, imposible? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Adonai se manifiesta como uno de 3 de los visitantes que llegan. Uno de ellos era Adonai, quien se manifiesta ante Abraham. La historia resalta la hospitalidad que Abraham les da, quien los recibe con mucha generosidad. Durante esta visita se le revela a Sara que a pesar de su edad avanzada concebirá un hijo. A pesar de las dudas que tiene Sara, Adonai le pregunta, ¿no? Le dice, ¿acaso hay algo imposible para Elohim? Él es el rey, el padre de todos los imposibles que pueda tener un ser humano. Esta pregunta subraya la idea de que lo divino supera la lógica humana y puede cumplir promesas inimaginables. La historia destaca la importancia de la fe por encima de la percepción. En cuanto al juicio de Sodoma y Gomorra, que está relatado en Génesis 18, del 16 en adelante, nos habla de que Adonai está determinado a destruir estas ciudades debido a su corrupción. Sin embargo, Abraham intercede en busca de la misericordia divina, preguntando si Elohim destruirá a los justos junto con los pecadores. A través de esta intercesión se resalta la justicia inquebrantable que tiene nuestro Adonai frente al pecado y a su compasión hacia los justos. Sabemos que el Eterno nunca va a hacer algo malo en contra de un justo. Si hay justos en un lugar donde hay gente malvada, Él va a tomar en cuenta a las personas justas. La historia también presenta la trágica historia de Lot y su familia, donde su esposa desobedece la orden de no mirar atrás y es castigada. Posteriormente, en el sacrificio de Isaac, vemos en Génesis 22 adelante, del 1 adelante, Adonai le pide que sacrifique a su propio hijo, Isaac, como una prueba de su obediencia. Abraham muestra una fe realmente inquebrantable. Sin preguntar, está dispuesto a obedecer. Pero el ángel de Adonai interviene para detener el acto y proporciona un carnero como sustituto de Isaac. Este evento simboliza que la verdadera sumisión a Adonai tiene una gran recompensa, como la provisión y la misericordia. Estos pasajes resaltan la relación entre la fe, la obediencia y también la gracia divina en la historia de Abraham. Estos relatos, mirados bajo la lente literal, son relatos bíblicos que en su interpretación ilustran la importancia de la fe, la obediencia y la gracia divina en la vida de Abraham y su relación con Adonai. La visita en Mamre subraya la supremacía de Elohim sobre las limitaciones humanas. El juicio de Sodoma y Gomorra enfatiza la justicia divina y la compasión hacia los justos. El sacrificio de Isaac simboliza la entrega total a Elohim y la recompensa de la sumisión. En conjunto, todo esto, estos pasajes son testimonio de la relación profunda entre el hombre y lo divino en la historia bíblica. Todo esto se ve en la lente de lo que es de lo que es la parte literal del Pesaj. Ahora vamos a ver en la parte de Remés, que es la parte simbólica, donde habla de la prueba de la fe. La Parashá Vayera es un tapiz de simbolismo donde las historias de Abraham no son meras inventos, sino lecciones espirituales, lecciones de vida. En el pensamiento hebreo, la interpretación Remés busca significados más profundos, viendo en las acciones de los patriarcas y matriarcas
ecos de verdades universales. Exploraremos 3 temas: la visita divina a Abraham, el juicio de Sodoma y Gomorra y el sacrificio de Isaac, develando sus lecciones eternas, como se ve en los versículos primeros de esta parte de la parasha, donde Adonai es invitado a nuestras vidas cuando Él nos visita. La hospitalidad de Abraham hacia los visitantes simboliza la apertura del alma hacia el eterno. Cada visitante puede ser visto como una representación de una virtud espiritual y de justicia, compasión y revelación. La risa de Sara se puede interpretar como la incredulidad humana ante las promesas que parecen imposibles, y la respuesta de Adonai es un recordatorio de que no hay límites para lo que puede manifestarse a través de la fe y de la confianza en lo divino. En Hebreos 13:2 tenemos este versículo que habla, que dice que con la hospitalidad podemos estar alojando, hospedando ángeles en nuestra casa. Y es lo que de alguna manera Abraham hizo cuando estas 3 visitas llegaron a su casa, ¿no? El juicio divino sobre el pecado, mencionado en Génesis del 18 al 19, Sodoma y Gomorra representan el colapso moral y espiritual que ocurre cuando las sociedades se desvían del eterno. La intercesión de Abraham puede verse como la conciencia moral en acción, buscando misericordia. La destrucción de las ciudades simboliza el juicio divino y las consecuencias del pecado. La esposa de Lot, mirando atrás y convirtiéndose en sal, representa el peligro de añorar o de aferrarnos a una vida de transgresiones en lugar de avanzar hacia la purificación y la vida espiritual. En Gálatas 6:7 leemos que no nos engañemos, porque Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El sacrificio como prueba de fe, que lo vemos en Génesis 22 desde la óptica del simbolismo, hablando de lo que es remés. Abraham presenta la fe absoluta, la voluntad del Eterno, mientras que Isaac simboliza la inocencia y la pureza de la fe que está dispuesta a ser sacrificada o probada en el altar de la vida. El monte Moriah se convierte en el lugar del desafío espiritual, donde el ego y el apego se entregan a un poder superior. La sustitución de Isaac por un carnero simboliza el reemplazo del sacrificio humano por uno de adoración y sumisión al Eterno. En Santiago 2, 21 y 22 leemos resumidamente: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su Isaac sobre el altar. La parashá Vayera, ida a través de la perspectiva simbólica, ofrece una visión trascendental de la experiencia humana. Nos enseña sobre la hospitalidad como puerta a lo sagrado, la intersección como acto de compasión y la prueba como camino de crecimiento espiritual. Estas historias no son solo narrativas de un pasado remoto, sino mapas vivientes que nos guían en nuestro propio viaje espiritual. Nos invitan a vivir con fe, a actuar con moralidad y a afrontar nuestras pruebas con coraje, manteniendo siempre la mirada en lo divino. El Padre es fiel, nunca nos va a abandonar. Luego vamos a la parte de la aplicación, que es en la parte del brush, en la aplicación. En esta parte vemos que explorar la parashá Vayera a través de la lente del drush nos permite descubrir aplicaciones prácticas para la vida contemporánea. Esta interpretación busca
extraer lecciones de hospitalidad ejemplar de Abraham, la justicia social en el juicio de Sodoma y Gomorra y la profunda fe en el sacrificio de Isaac. Estos relatos bíblicos no son resultado, no guían el crecimiento espiritual. La verdad y la presencia divinas mencionadas en Génesis 18 del 1 en adelante, Abraham no solo abre su hogar a los vides, sino su encuentro y se esfuerza por proporcionarles lo mejor que tiene. No nos olvidemos que en la parashá anterior que se leyó la anterior semana, Abraham había sido circuncidado y todavía reposando de esa situación. La aplicación práctica para nosotros es la virtud de la hospitalidad que va más allá de simplemente compartir recursos. Es un acto de reconocimiento del divino en cada persona. En Hebreos 13:2 se nos recuerda que cada acto de bondad y bienvenida puede ser una oportunidad para acercarnos a lo divino, ya sea literal o metafóricamente. Este versículo que ya lo mencionamos anteriormente es donde nos dice que podríamos estar hospedando ángeles cuando abrimos nuestra casa a personas que pasan por nuestro hogar. La intercesión y la justicia mencionada en Génesis 18 del 16 adelante nos habla destacando la importancia de buscar la misericordia y justicia para otros, al abogar por la gracia para las ciudades. Abraham nos enseña el valor de la compasión y la empatía. Estamos llamados a ser agentes de cambio en nuestras comunidades, en nuestras vecindades, en nuestras ciudades, manteniendo una vida de rectitud y luchando por la justicia. Deberíamos esforzarnos por ser como Abraham, que no se mantuvo al margen, sino que activamente buscó el bienestar de los demás, incluso cuando no era directamente responsable de ellos. Leemos en Ezequiel 16, del 49 al 50, no lo voy a leer todo. Dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron, de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando los vi, los quité. Luego, en lo que se refiere a la prueba de fe y humildad, siempre mirando desde la aplicación en lo que es el Drash, el sacrificio de Isaac es una lección de prueba y sumisión a la voluntad divina. La obediencia de Abraham, hijo, es un ejemplo de confianza absoluta. Adonai proporcionando un carnero como sustituto demuestra que Adonai no desea el sufrimiento humano, sino la disposición del corazón a obedecer. Se nos pide que estemos dispuestos a renunciar a nuestros planes y deseos más queridos si entran en conflicto con la voluntad divina. Muchas veces estamos en ese plan, ¿no? Con conflictos en lo que queremos y en lo que realmente quiere nuestro Padre para nuestra vida, confiando en que Adonai proveerá lo necesario en el momento adecuado. En Hebreos 11, 17 al 19, dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho que en Isaac le sería llamada descendencia, pensando que Adonai es poderoso para aún levantar de los muertos a una persona. La parashá Vayera se convierte en una fuente de sabiduría práctica cuando la abordamos con un corazón dispuesto a aprender y a aplicar sus lecciones. Desde el acto de abrir nuestras puertas con generosidad hasta el coraje de interceder por la justicia y la integridad, hasta la profundidad de fe que se requiere para someter nuestra voluntad a la de Elohim. Es difícil a veces hacerlo, pero es lo mejor que podemos hacer. La Torá nos orienta. Estos principios intertemporales siguen resonando
desafiándonos a vivir con empatía, rectitud y una confianza inquebrantable en la providencia divina de nuestro viaje espiritual. Luego vamos a la última parte, que es el Sod, donde ya se habla de la revelación, que es lo más profundo de este acrónimo, donde se menciona la inmanencia de Adonai. La inmanencia significa que Adonai está presente y activo en todo el universo y que sustenta todas las cosas. Además, designa el carácter de lo que en sí mismo tiene un principio donde no se puede separar de lo que él ya ha dicho. Tiene una relación íntima con lo que él ha dicho. Explorar la Parashá Vayera a través de la lente Sod nos invita a descubrir cómo las antiguas narrativas de la Torá prefiguran la obra mesiánica de Yeshua. Al examinar la visita divina a Abraham, el juicio entre Sodoma y Gomorra y el sacrificio de Isaac, encontramos patrones proféticos que reflejan la misión del Mesías. Estos relatos bíblicos no son solo históricos, también son proféticos del plan redentor de Adonai en nuestras vidas. La inmanencia de Adonai visible en Génesis 18 del 1 al 15, la visita divina a Abraham, es interpretada como una manifestación anticipada de Adonai en forma humana, lo cual se iba a dar en un futuro a través de Yeshua, lo cual es posible por su inmanencia, que es la capacidad de revelar al mundo. Esta manifestación prefigura la manifestación completa de Adonai en Yeshua, que es el Dabar o la palabra hecha carne, como nos lo menciona Juan 1:14, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La interacción de Abraham representa la presencia de Adonai en la vida del hombre, una presencia que se hace completa y accesible en la persona de Yeshua. El cumplimiento del pacto en Yeshua de Génesis 18, 16 en adelante. El juicio sobre Sodoma y Gomorra se entiende como una representación del juicio venidero que Yeshua menciona en el Brit Hadashah en Mateo 24 y Lucas 17. Leemos en Lucas 17 del 28 al 30, resumiendo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, donde comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La destrucción de estas ciudades advierte sobre las consecuencias del pecado y la necesidad de arrepentimiento, mientras que la salvación de Lot anticipa la redención que el Mesías ofrece a aquellos que escogen seguirlo, incluso cuando el juicio divino se despliegue en el mundo. El sacrificio del Hijo único en Génesis 22, del 1 adelante. La queda o la atadura, el sacrificio de Isaac, es vista como una de las figuras más directas del Mesías Yeshua. Así como Isaac lleva la madera para el altar del sacrificio, Yeshua lleva parte de su cruz en su espalda. La disposición de Abraham a sacrificar a su hijo es vista como simbólica de la voluntad del Padre de ofrecer a su Hijo único por la salvación de la humanidad. La provisión del carnero apunta hacia el Mesías como el sacrificio final y definitivo que sustituye los sacrificios del templo y abre un nuevo camino. En Juan 3:16 leemos, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al concluir la Parashá Vayera, interpretada desde esta prisma mesiánica, se transforma en un tapiz profético que anticipa la redención a través de Yeshua. Desde la hospitalidad de Abraham, que acoge la presencia
divina, hasta el juicio y la misericordia entrelazados en la historia de Sodoma y Gomorra, y finalmente la entrega y la profundidad de la que da. Cada relato se entrelaza con la vida del Mesías. Estas historias bíblicas encarnan lecciones eternas que trascienden el tiempo y el espacio, conectando la fe de los patriarcas con la esperanza mesiánica de salvación y redención. Realmente es una parashá de la que se puede hablar mucho más. Tiene muchos lugares donde ahondar, donde escarbar, donde buscar, donde comentar lo que el Padre nos trata de demostrar a través de esto, de estas lecturas que hemos hecho. Vemos que Abraham es una prefigura del Mesías, quien vino a servir y no a ser servido, como también nos dice en Marcos 10:45. El nacimiento milagroso de Isaac anticipa el nacimiento del Mesías. Ambos son resultados de una promesa, no de capacidad humana. La risa de Sara apunta al gozo mesiánico de la redención. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5. La fe se expresa en la prontitud para servir incluso antes de entender. Esto podría ser una aplicación en lo espiritual. La promesa de Dios llega cuando los recursos humanos se agotan. Muchas veces recurrimos a todo, personas, amistades, para ayudarnos en alguna situación. Y en vez de recurrir primeramente al Padre, que es quien va a proveer todo. La incredulidad no anula la fidelidad divina. Dios transforma la duda en testimonio. La visita divina ocurre en la vida diaria, en la tienda, en el servicio, en la espera, en el trabajo, donde estemos. Sabemos que la visita del Padre va a estar presente. Clamor, grito social de víctimas, aquí hablando lo que es el clamor que levanta el pueblo o la gente inocente justa que había en Sodoma y Gomorra. Es un grito social de las víctimas, justicia bíblica responde al débil. Luego vemos que en la tipología mesiánica Abraham vuelve, es intercesor anticipándose al Mesías, quien intercede por los transgresores. Eso lo podemos confirmar. Por favor, si pueden tomar nota, leer en Isaías 53:12 y en Hebreos 7:25. La pregunta que hacemos, ¿el juez de toda la tierra no hará justicia? Es la pregunta que se hace en el verso 25, apuntando al equilibrio que Jesús encarna como verdad y gracia, como se lee en Juan 1:14. La oración intercesora nace del conocimiento del carácter de Elohim. Ser hijos de Abraham incluye defender al inocente, suplicar misericordia para el culpable, aun cuando muchas veces no nos agrade hacerlo. Tenemos que orar también por aquellos que según nuestra lente, nuestra óptica, son culpables. El Padre es quien tiene que hacer justicia en todo. La ciudad se preserva cuando hay justos, activos. Nuestra vocación pública importa, el orar, el interceder por aquellas situaciones y personas, pedir con referencia y audacia. Es la fe que argumenta desde la justicia de Elohim. La hospitalidad en el cercano oriente era algo sagrado, rechazarla era una ofensa grave. Las ciudades-estado como Sodoma tenían estructuras judiciales, por eso también Lot estaba a la puerta, de ahí que el rol de Lot era estar a la puerta. Aquí lo vemos, por eso él se percibe rápidamente, se apercibe de la llegada de estos ángeles. Luego hablando de lo que es Abimelech, el sueño profético de Abimelech es un medio también típico por el que el Padre muchas veces se revela a nuestras vidas.
He escuchado varias veces a hermanas mencionar que a través de un sueño les ha hablado de alguna situación o de algún aspecto. 31:24 y también en Job 33:15, cuando el Padre ha hablado a través del sueño por alguna situación. Cuando habla de la descendencia de Ismael, de los moabitas y amitas, perdón, de la descendencia de las hijas de Lot, que serían estas 12 descendencias que van a llegar a ser en un futuro, tensión entre Israel, ¿no? Y estos pueblos, aunque también hay redención a través de Ruth, que era descendiente de los moabitas, como leemos en Ruth 4, del 13 al 22. Lot anticipa al creyente salvado como por fuego, como se lee en 1 Corintios 3:15, rescatado por gracia y no por mérito, no fue su obra, sino la obra del Eterno. Cuando hablamos de Abimelech, también prefigura al gentil justo que recibe revelación directa de Elohim a través del sueño. El fuego sobre Sodoma prefigura el juicio final. Ya mencionamos Lucas 17, del 28 al 30. Yeshua, como Abraham, intercede y salva a los que creen, incluso de los contextos más corruptos que pueda haber. Dios siempre distingue entre el justo y el impío. Su juicio nunca va a ser arbitrario. La verdadera fe se demuestra en la obediencia pronta, no en la nostalgia del pasado. Elohim se revela también a los que están fuera del pacto para mostrar su justicia universal. Por eso también llega a quienes se denominan gentiles. La hospitalidad y la justicia de Lot, que también se ve cuando recibe a los ángeles, a pesar de estar en medio de una sociedad corrompida, con valores totalmente degradados, Lot mantuvo valores diferentes. Su deseo de proteger a los visitantes representa un corazón justo en medio de un ambiente impío. Sin embargo, también se ve su debilidad al ofrecer a sus hijas para que no hagan daño a los ángeles, lo que demuestra que aún los justos pueden fallar cuando se enfrentan con el temor que está presente en todos nosotros, viene con tanta fuerza que a veces nos hace dudar. El peligro de la demora espiritual, cuando lo vacila a salir, también sabemos lo que debemos hacer, pero dudamos. El texto dice que los ángeles lo tomaron de la mano y que lo que representa el poder de la gracia, la misericordia, que nos rescata incluso cuando titubeamos. Cuando habla de cuando menciona la pequeña ciudad de Zoar, esta es como un símbolo del refugio en medio del juicio. Lot pide huir a Zoar, que es denominada pequeña, y aparentemente esa ciudad estaba deshabitada, porque para que después las hijas de Lot digan que ya no había hombres, se puede entender que era una ciudad que no tenía gente, pero en el momento en que Lot y su familia huyen ahí, sus hijas, allí encuentran salvación. Esto nos recuerda que Dios escucha incluso nuestras oraciones temerosas y puede convertir lo pequeño en un refugio de gracia. Estamos viviendo en tiempos de Sodoma. La sociedad actual refleja demasiadas actitudes de Sodoma: arrogancia, indiferencia hacia el pecado, pérdida de sensibilidad espiritual. Pero al igual que Lot, estamos llamados a vivir en santidad aún en medio de la corrupción. El llamado a salir que nos hace Elohim, sal de en medio, que se menciona en 2 Corintios 6:17, no necesariamente es salir del mundo, sino no participar en los caminos que el mundo está andando en este tiempo. Es un llamado a la pureza, al discernimiento y a la separación del mal. Aun cuando dudamos o caemos, Elohim extiende su mano como los ángeles lo hicieron con Lot.
Él no se cansa de llamarnos al arrepentimiento y guiarnos hacia un lugar seguro. Yeshua, como nuestro refugio, como el Zohar espiritual, es un refugio, así como lo fue para Lot, esa pequeña ciudad. Yeshua hoy en día es nuestro Zohar, es nuestro refugio, donde encontramos salvación del juicio venidero y también perdón y restauración. El Eterno siempre advierte antes de juzgar. En la palabra, en todo lo que es el Tanakh, Él ha advertido a Israel como las 12 tribus y también cuando ya se separaron, 2 a un lado, 2 al sur y 10 al norte, Él ha advertido a través de sus profetas, de las personas que mandaba, para evitar los juicios que Él iba a mandar. La misericordia alcanza incluso, dice, al temeroso. Y la obediencia, sabemos que la obediencia inmediata a la advertencia del Padre puede salvarnos de tantas cosas. Hoy en día el Señor nos sigue invitando a salir de la confusión moral, a refugiarnos en el Mesías y a vivir con la misma urgencia espiritual que los ángeles demandaron a Lot. Realmente es una parasha que da mucho, mucho más para hablar. Sodoma representa un mundo sin temor de Dios, donde el pecado se celebra. Sin embargo, Dios no destruye sin antes advertir, como les indicaba hace un momento. Aunque Lot no fue perfecto, pero su deseo de proteger a los mensajeros demostraba que aún en el fondo de su corazón había algo de temor hacia el Padre. Hermanos, podríamos hablar mucho más de esta parasha, pero quiero parar aquí y dejar que también ustedes puedan participar comentando, haciendo preguntas, pidiendo a quienes puedan responderlas también nos apoyen. Si hay versículos que quieren mencionar para dar mayor claridad, para dar mayor luz a esta parasha, que lo puedan hacer. Algo que me llamó la atención cuando escuchaba una parasha de la hermana Katy relacionada a lo que era el sacrificio de Isaac, es el hecho de que cuando Abraham va con su hijo, lleva a dos criados para acompañarlos. Y ella relaciona esto con el momento en que Yeshua es crucificado, teniendo al lado 2 testigos que podría ser una relación muy ligada a lo que sucede también con Isaac. Cuando Isaac lo mismo, él lleva la carga de la leña que su padre pone sobre su espalda, nos lleva nuevamente al pensar en Yeshua cargando parte de su madero mientras caminaba hacia el Gólgota para ser sacrificado. Y también tendríamos que entender, por lo que he podido estudiar, que Isaac no era un niño pequeño, sino ya era una persona un poco más grande y que se sujeta a lo que su padre iba a hacer porque era una persona obediente y confiaba también en Elohim. Les agradezco, hermanos, por haber escuchado hasta aquí. Dejo ahora abierta la participación de todos ustedes y le doy gracias al Padre por haberme permitido